Lo siguiente es la relevancia de los idiomas en todo, en los procesos laborales, en los procesos de investigación, casi en el ámbito turístico expansivo, en el ocio, en todas partes. Los idiomas son un factor de conocimiento y de capacidad de contacto inigualable. Y en una ciudad como Vigo, mucho más. En Vigo se nos dan bien los negocios, se nos dan bien los idiomas, a lo que veo, y se nos dan bien los negocios, la empresa, el hacer economía. Y el que se nos dé bien la empresa y hacer economía significa que un número muy elevado de veces los hacemos en alguna lengua que no es la nuestra, sea galego, sea castellano, los hacemos en otros, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, cada vez más en chino, en japonés, en portugués. En ello desenvolvemos una parte de nuestra acción económica. Y profesionalmente, el dominar con soltura alguna de estas lenguas en esta ciudad marca un horizonte laboral, marca un horizonte profesional, porque para nuestra satisfacción, Vigo es la cuarta ciudad exportadora de España. Madrid, Barcelona, Valencia, e inmediatamente venimos nosotros. 300.000 habitantes declarados, 50.000 ocultos y 150.000 en el entorno nos definen. Eso es lo que somos. Una ciudad de 500.000, de las que aquí declaramos los 300, ¿no? Os sonreísteis cuando dije 50.000 ocultos. Hay 40.000 tarjetas de la Seguridad Social en Vigo que no tienen empadronamiento al lado. Y si veo para aquí y os digo que levantéis la mano alguna que vais en Vigo y no estáis empadronados, seguro que me la levanta alguna. Porque siempre pasa. Bien, esta es la ciudad, ¿verdad? Esto es el hábitat en el que estamos. Y el conocimiento de los idiomas es importantísimo.